esa incertidumbre a largo plazo nos hace un daño tremendo, porque entonces ya cada elección es debatida. Eso no lo tenía Estados Unidos antes. Es que últimamente muchos demócratas dicen que está bien quemar la bandera. No. ¿Estás de acuerdo entonces con el presidente Trump que dice que esto es un símbolo que unifica al país? El mal uso de los recursos militares de Estados Unidos. Uy, ¿cómo? Esa es una hipótesis demasiada, es una gimnasia mental muy grande, mi querido Marco. Yo he visto mejores gimnasias mentales de los republicanos. No lo acepto. Hoy entra en la arena Marco Frieri, un hombre de un extenso recorrido profesional desde dirigir el comercio con Latinoamérica en el puerto de Miami hasta ocupar la silla más sensible de la narrativa en Washington como director de comunicaciones en español del Partido Demócrata hasta el año pasado. No viene como un simple invitado, llega con coraje y sabiendo que aquí, en el Coliseo, las ideas se defienden con firmeza o son devoradas por los leones. ¿Los escuchan? Yo sí. En tiempos de Roma, Cicerón decía que el orador es aquel que habla con verdad y conmueve a la multitud. En este espacio no hay máscaras ni discursos ensayados, solo el hombre frente al juicio de las ideas. Porque aquí, en el Coliseo Romano, lo que se juega no son palabras, sino la verdad que cada uno es capaz de sostener. Marco, bienvenido. César, Gracias por estar acá. Gracias por tenerme en el Coliseo. Qué valiente estar aquí en el Coliseo. Sin problema. ¿Escuchaste el rugir de los leones temprano? Claro que sí. Bueno. Sin miedo. Bueno, más te vale. Te voy a poner un poquito de whisky. ¿Te gusta? Por favor, claro que sí. A mí me gusta marinar a mis invitados. No solamente por darle la bienvenida a los invitados, pero de hecho para que los leones saboreen carne marinada. Vamos a ver con quién quedan los leones. Vamos a ver. Sí. Oye, Marco, para la gente que no te conoce, estaba mencionando tu trabajo en el puerto de Miami y recientemente el trabajo con el Partido Demócrata haciendo comunicaciones. Dos trabajos completamente diferentes. ¿Estudiaste comunicaciones? ¿Era lo que querías hacer? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue tu proceso profesional? Señor, primero. Por cierto, Salud. Salud. ¿Cómo llegas al tema de ser director de comunicaciones del Partido Demócrata? Bueno, tema fue 2 vidas paralelas profesionales. Yo estudié aquí en FIU Economía y Relaciones Internacionales, muy relacionado con lo que fue el trabajo en el puerto. Comencé como practicante, ahí duré varios años, llegué a manejar lo que eran las relaciones y los proyectos de desarrollo económico con la región latinoamericana, sea Colombia, sea México, Caribe, muy importante para Miami. Y por el otro lado, al mismo tiempo, tenía esa vena política moviéndose, especialmente por lo que fueron las elecciones del 2016, el triunfo de Trump en esas elecciones presidenciales, el proceso de paz en Colombia, Brexit, todas elecciones muy importantes y trascendentales en el mundo. ¿El tema de Trump te motivó a salir o a ser parte del acontecer político porque no te caía bien Trump? 2 cosas. Siempre te preocupaba. Primero, siempre demócrata, crecí con una imagen muy positiva de lo que fue el presidente Clinton, obviamente cuando era muy niño. Obama también para mí fue muy trascendental porque Obama queda elegido el año que yo estoy saliendo del colegio, entrando a la universidad. Además, no pude votar por Obama la primera vez, pero Obama fue muy simbólico en, primero, las ideas y lo que representaba de que hoy ya una persona, cualquier persona podía ser presidente de Estados Unidos. No era el estándar que veníamos viendo de esa élite americana, sino una persona afrodescendiente, mitad afrodescendiente, y eso, como uno latino creciendo por fuera, decía, aquí también puedes participar. Y también muy de acuerdo con muchos de los principios del Partido Demócrata. Pero sí, Trump para mí fue un cambio porque no representaba la imagen que yo considero que es la de Estados Unidos. ¿Fumas? No. Pero mira, te voy a dar el encendedor y te voy a dar esto. ¿No? Importante este. ¿Sí? Importante. Pero es que últimamente muchos demócratas dicen que está bien quemar la bandera. No estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo entonces con el presidente Trump que dice que esto es un símbolo que unifica al país? Este es el símbolo de Estados Unidos. Esto es un símbolo de optimismo. Que no es un simple pedazo de tela.
No. Exacto. No considero que se deba perseguir a las personas que deciden quemarla. Yo creo que si algo prima en este país es el derecho a la libre expresión y se ha protegido. Y si tu libre expresión conlleva quemar la bandera, no estoy de acuerdo, pero defenderé tu derecho a hacerlo porque eso es un principio básico de este país. Pero uno de los argumentos principales de la administración en este sentido es que La guarda aquí, ve, incita, por corazón, favor, el cerca corazón. del corazón. Qué bueno es que tienes conciencia y sentido común, porque algunos argumentan que la libertad de expresión Ujú. es simplemente quemarle ya. Lo que dice esta administración, que me parece que es válido, es que hacer este acto incita a la violencia. Ujú. Y lo hemos visto más allá de colores o partidos políticos, que de verdad me parece que este tipo de actos sucede en lugares donde está calentando el ambiente Ujú. y se pierde el símbolo y la importancia que representa la bandera. Y es que la bandera abraza los diferentes colores políticos, abraza las diferentes identidades, abraza los diferentes puntos de vista. Y yo francamente no veo la protesta en quemar una bandera de los Estados, bueno, para nosotros los americanos, quemar la bandera de Estados Unidos. No encuentro la protesta porque quemar la bandera es quemar 250 años de historia, soldados que han dado su vida, madres que lloran a los hijos que no vuelven después de la guerra. ¿Dónde queda la protesta a través de eso? A mí me parece que no tiene sentido, que hay una desconexión enorme. Entiendo la libertad de que la gente decida hacer lo que quiere hacer, pero hay una desconexión. Me parece que no se convierte en una protesta, sino más bien una desconexión en una realidad de lo que representa un símbolo. Y esos símbolos son los que hacen una nación. ¿Qué piensas? Porque esa es la defensa del presidente Trump. Y yo creo que ahí estás como a favor de él. Estoy a favor de que se respete el derecho a libre expresión de las personas. Estoy de acuerdo. La bandera representa mucho para que las personas lo utilicen para demostrar un agravio con sea el presidente de turno, sea el congresista de turno. Si estás en desacuerdo con el presidente, no creo que requiera quemar el símbolo de nuestro país. Si estás en desacuerdo, ahí puedes ir a protestar al frente de la Casa Blanca. Salud por eso. Todavía es Salud por legal eso. y espero que siga siendo La legal para el próximo. protesta debe de ser libre siempre y cuando respete ciertos límites. En mi opinión, hay gente que dice la protesta puede ser cualquier cosa a cualquier hora. Yo Voy a no decir creo eso. algo que de pronto no gusta en el lado en el que he trabajado, es se ha permitido que se hable negativamente del país. Nosotros creo que estamos de acuerdo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero esto sigue siendo un país en comparación, en contexto en el mundo, que brinda unas oportunidades enormes para todos. Hay cosas por mejorar, pero eso menospreciar lo que representa la bandera, los principios, no está bien. Y lo hemos visto de ambos lados, lo hemos visto en las protestas, las de 2020, en la Sí. pandemia, las vimos también en el momento de la toma del Capitolio por los simpatizantes del presidente Trump, donde también se utilizó una Y te voy a bandera decir, y te voy a de una decir, mala manera. y te voy a decir algo. Mm. Ese tipo de protesta también estuvo mal. Sí. Y yo lo he dicho aquí en mi coliseo y lo he dicho en diferentes arenas. Ese tipo de protesta estuvo mal. Porque lo único que en mi opinión contribuyó fue a dividir más la nación. Ahora que mencionas eso, Marco, y creo que coincidimos en ese punto y rompes con lo que algunos dentro del Partido Demócrata, donde fuiste el director de comunicaciones en español, no consideran ese punto de vista. ¿Tú crees que, ya que estuviste adentro recientemente, el Partido Demócrata es moderno, es anticuado? ¿Qué le falta, sobre todo para conectar con la gente, teniendo en cuenta que el año pasado perdieron una elección presidencial, pero también perdieron bastante de un voto importantísimo, que es el voto hispano? ¿Qué falló en la comunicación? ¿Qué ha fallado? Yo creo que primero, en lo que es en términos de comunicación, de infraestructura, yo creo que se atrasaron. Yo creo que vimos un cambio muy grande en la campaña de Trump, modernizándose, yéndose a plataformas nuevas. Pero ojo, eso Mm. es eso estamos hablando de dos cosas diferentes. Estrategia. Una cosa es plataformas Sí. y sistemas que son mecanismos, y otra cosa es narrativa. Sí, La sí, ya a narrativa del eso voy. Partido Demócrata está atrasada y desconectada con la realidad de las necesidades de la gente. ¿O en tu opinión, qué necesitan hacer? Yo creo que
la fatiga de 10 años, de lo que ha sido casi 10 años de Trump, es que se han enfocado mucho en ir en contra del presidente y lo que representa el presidente y el movimiento, y se han olvidado que la base de un partido político es una visión de país. Lo que acabas de decir es muy importante porque básicamente en mi resumen de lo que acabas de decir es que el partido se ha enfocado en la personalidad, o sea, un personaje como tal, y no en el fondo de las necesidades de la gente. En las O sea, hay una ideas. desconexión de la realidad de las Se han enfocado problemáticas. en la plataforma del presidente Trump, lo que es el Partido Republicano y lo que representan y lo que pretenden hacer Entonces se convirtió en un partido, en tu opinión, de que oposición. de oposición a una persona. Oh, y no, Porque si lo dices hacia el presidente Trump, pues es una persona, ¿no? sí. Pero, ¿dónde está entonces la propuesta de lo que la gente quiere? Porque quizá la gente no necesariamente concuerda en todo lo que pueden opinar en esta administración, pero hay temas que sí creo que la gente concuerda y lo que le llevó a ganar, Ujú. el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? La frontera, sentirse seguro y a nivel mucho más local, sentirse seguro en sus localidades, que hoy vemos el tema de la Guardia Nacional y más adelante lo hablamos, pero ¿no crees que es eso? Que se enfocan demasiado en la figura de la persona y no en las necesidades de la gente más allá del tinte No, y que político. quede claro que sí es en la persona, pero una persona que ya ha coaptado la estructura completa del Partido Republicano. Hoy vemos, sea cual sea la decisión, por ejemplo, Ujú. los aranceles que van en contra de la ortodoxia del Partido Republicano que conocemos en Estados Unidos. Hemos visto que los congresistas, senadores, no tienen la capacidad de refutarle esas ideas a pesar de que va en contra de el punto central del Partido Republicano, que es el libre mercado. Y podemos entrar en eso después, pero no es la persona, pero lo que ha logrado esta persona cooptando uno de los dos partidos principales de Estados Unidos. Estoy volviendo en qué falló el Partido Demócrata. Sí, se concentraron mucho en el tema de Trump es malo, Trump es malo. Seamos sinceros. A 8 o 9 años del inicio de la era Trump, ya el que no gusta de Trump, ya se lo tiene claro. Pero, ¿qué vendes tú como contrapunto? Y ahora, ¿Qué venden hoy? ese es el tema. ¿Cuál es el producto? Y eso vemos hoy una lucha interna en qué vende. Yo creo que las elecciones dejaron un mensaje muy claro, porque Trump te dio la guía. ¿Qué habló Trump? Seguridad fronteriza y la economía. Eso es lo que le importa a las personas. Una persona que no tiene cómo sostener una casa, cómo poner comida sobre la mesa, no le interesa algo tan intangible como la democracia. Suena triste decirlo, pero es una realidad humana. Si yo no puedo comer, Estaba en peligro la democracia como muchísimo lo vendieron los demócratas en la elección pasada, que si no votaban por el candidato, en ese caso la ex vicepresidente Kamala Harris, estaba en peligro la democracia, de verdad. bueno, Porque esto yo era el alarmismo, volvamos ¿no? a lo que fue y lo que significó el 6 de enero de 2021. Incluso llegué a escuchar que esas eran las últimas elecciones democráticas y ganaba el presidente Trump. Bueno, ahora vemos con todo lo del redistricting en los estados, el gerrymandering, no sabemos cómo va a resultar. Pues Hoy eso por podemos hoy, ir entonces al gobernador de Chicago, porque pero hoy hemos por hoy, leído en medios que lo hace con toda la intención del mundo. el hecho es que todavía hoy Estados Unidos es una democracia funcional. Vemos como el contrapeso del sistema judicial Ujú. está controlando al Ejecutivo. También en realidad, hoy por hoy, la rama legislativa, el Congreso, el Senado, con mayorías republicanas, no han sido un contrapeso para la presidencia. La función del Congreso de Estados Unidos es ser un contrapeso a las otras dos ramas. Hoy el Partido Republicano no lo está haciendo y ese es el punto central de mi Marco, discordia con el partido de... Marco, cuando gana una presidencia un partido, Mm, el demócrata o el republicano, tratan de también llevar una mayoría al Congreso, sí. tanto en la Cámara Alta y Baja, precisamente para pasar la agenda del presidente, lo que propuso. De otra manera, no hay manera de que avance eso. Yo Pero no lo veo un normal, lo veo como caso, que es proceso normal de la política. un caso picante hoy de interés de Y mucha de hecho gente. tradicional. Generalmente en Estados Unidos ganan por lo menos los primeros 2 años de la presidencia de un término, el primer año y medio, tienen la mayoría en el Congreso, el partido de turno. Eso le pasó a Obama, le pasó a Joe Biden. Sí, pero el caso hoy picante. ¿Tenías esa preocupación con Joe Biden y Obama también cuando tenían esas mayorías? No, porque eran personas que han respetado siempre las instituciones. Pero ¿cuál es Volvamos al punto ¿dónde falta central. respeto El 6 de el tener enero la mayoría? del 6, Ok, pero el 6 de enero es un tema pero, diferente pero al es que no proceso podemos legislativo. ignorarlo porque se puso en duda. Y no solamente es el 6 de enero, es el proceso que nos llevó al 6 de enero.
Trump pierde las elecciones alrededor del 9-8 de noviembre de 2020. Desde ese día, él comenzó una campaña de generar desconfianza sobre las instituciones electorales del país. Vimos cómo decía que dejaran de contar votos en un estado, decía que siguieran contando votos en otros estados, pidió que le encontraran votos en Georgia para él poder cerrar esa diferencia y básicamente le exigió eso al gobernador republicano y secretario de Estado republicano en Georgia. Las intenciones de refutar el resultado electoral existió. Eso nunca ha pasado en Estados Unidos al nivel que pasó. Que hayan personas, por ejemplo, Hillary Clinton haya dicho, no es un presidente legítimo. Eso es una queja de una persona que perdió. Pero tú organizar un entramado para refutar las elecciones, ahí es el problema más grande. Mira, que culmina Marco, con el 6, déjame terminar, el 6 de enero de 2021. Están empezando a rugir. Pero, porque son dos puntos. El punto que expones es válido. Es el punto de algunas personas que creen que el 6 de enero fue trascendental en muchos temas políticos del país. Yo particularmente he dicho que el presidente Trump perdió su elección. Y creo que perdió por culpa de él en decisiones políticas que creo que no fueron y estaba bien lo que hizo en esos 2 meses. Pero la pregunta es, ¿cómo es que está en riesgo el proceso democrático hoy cuando hay una mayoría en el Congreso y en el Senado republicana? ¿Y cómo es que no lo estuvo entonces cuando han tenido mayoría en la presidencia pasada de Biden o la presidencia de Obama y así históricamente? ¿Por qué para ti sería que está en riesgo? ¿O dónde está el choque? No lo entiendo. Cuando políticamente lo que aspiras es tener un control de las cámaras para pasar precisamente la agenda del Ejecutivo. ¿Cuál es la anomalía ahí? No la entiendo. Si más allá de que estés de acuerdo o no con los contrapesos del Ejecutivo dejan de funcionar y vimos cómo en su primer periodo se pusieron a prueba, vemos hoy cómo se ponen a prueba. Por ejemplo, sacar la Guardia Nacional a California, ya dijeron que fue ilegal. Pero ¿qué está haciendo el presidente con cada acción? Está aprobando las instituciones. ¿Fue ilegal o no fue ilegal? Ojo, el fallo de una corte no es conclusivo hasta que no llegue la Corte Suprema de Justicia. Eso puede ser retado por una otra corte. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está pasando es que el presidente de los Estados Unidos hoy, y puede ser cualquier otro presidente, cuando argumenta que la seguridad de la nación está en riesgo, puede usar la Guardia Nacional. Es cierto que es un tema controversial, es cierto que mucha gente no le parece, pero también es una realidad. Y tú como residente del Distrito de Columbia, no nos hagamos tontos. Que hasta antes del presidente Trump uno salía con las manos en los bolsillos en la noche porque lo iban a atracar o tenía uno miedo. Hoy, en las últimas 3 semanas, a la grabación de este episodio, que está la Guardia Nacional allá, se ha reducido el crimen, el asalto a carros, enormemente. Que es el problema más grande que tiene la ciudad. Por eso, y se ha reducido. Sí. Entonces, a ver, pero la forma es... ¿Por qué no lo hicieron cuando han venido con el control de las ciudades? Por cierto, del Distrito de Columbia, los demócratas durante años, ¿por qué no han solucionado entonces un problema y le toca a un presidente que debe estar preocupado de otra cosa? Te quiero hacer una pregunta y el último momento que voy a tomar el 6 de enero. El presidente Trump dijo que el 6 de enero no tenía control de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Por eso, no, según él, no lo activó el 6 de enero de 2021. Porque ahora, en Washington, sí pudo hacerlo. En una emergencia que, si la comparamos, es mucho menor que lo que pasó el 6 de enero. El que estaba encargado precisamente, y perdón, porque no me... ¿Tiene él o no el control de...? Un momento, de pasarle la notificación a Nancy Pelosi, que era la presidenta de la Cámara de Representantes en ese momento, llamó, y eso está ahí, en récord. Pero llamó a decirle, ¿les mandamos la Guardia Nacional o no? Y no contestaron. ¿Pero la decisión del presidente o no? Pero la jefe de la policía del Capitolio es el Speaker of the House. En ese caso, Nancy Pelosi en su momento. Y ella no quiso activarlo. Pero Trump no dice lo contrario ahora. Por eso fue Trump que desplegó. Él llamó no Trump, la persona encargada, y no contestaron. Entonces, yo creo que el tema del 6 de enero, mi querido Marco, te voy a dar un punto. Creo que eso no debió pasar y creo que nunca debería de pasar en este país. Porque esto no es una república bananera. Sí, eso son imágenes de república bananera. Claro, no, aquí respetamos las instituciones. El presidente de los Estados Unidos, sea el que sea, pongámosle el nombre Trump, pero el que sea, tiene también por ley, está protegido para increpar acerca de los resultados de una elección. El presidente puede decir,
oiga, a mí no me parece un resultado, vamos a hacer un recuento. Legalmente lo puede hacer. Oye, y tuvo varias docenas de demandas que todas perdieron. Y en eso yo no te llevo la contraria, porque desde el comienzo yo creo que la pérdida del presidente, no es que esté, yo no lo culpo que increpe y diga, vamos a hacer un conteo, eso está bien. Y respeto cualquier candidato que lo haga desde cualquier tinte político. Que él siga argumentando u otros se sigan argumentando que perdió, bueno, eso ya es cuestión personal. Que le robaron la elección es cuestión personal. Yo particularmente sí creo que perdió, pero de la misma manera creo que ganó de una manera contundente el año pasado. Un número enorme. Y también se ha puesto en duda eso peligrosamente, incluso en el 2016, cuando esos primeros 2, 3 años de la presidencia, constantemente con el cuento de Rusia, y nunca pudieron probar colusión porque no existe y no existió. El problema ¿Eso es no que te parece también a ti un atentado a la democracia de gente que a lo mejor no vota por el Partido Demócrata, pero vota por el Partido Republicano? ¿No te parece, teniendo en cuenta que salió datos de inteligencia de la nueva directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, donde dice que Obama sabía que no había colusión y sin embargo dijo, ese estudio no lo saquen, vamos a hacer uno nuevo, y que eso alimentó esa bolita de fuego? ¿Eso no es un atentado también con los que decidieron votar por Trump? primer punto es, tú como líder te estés lanzando para ser presidente de Estados Unidos o concejal de Miami-Dade. Tú como líder representante de personas, tú tienes una responsabilidad de reaccionar de manera correcta a las situaciones y no generar incertidumbre sobre algo que debería ser sagrado, que son las instituciones. Y ese es el problema para mí más importante de lo que hizo Donald Trump esas elecciones. 6 de enero es una cosa, pero tú generar esa incertidumbre de los resultados electorales que nosotros dos que sé que somos estudiosos de la historia, eso aquí, salvo 2000 con la elección de George Bush, esa incertidumbre no existió. Y el caso de Bush es muy particular, obviamente muy local de la Florida, pero esa incertidumbre generada por la persona que lideraba esa campaña, ese es el problema, porque hay millones de personas que a ti te siguen y siguen lo que dices y creen lo que dices. Y tú tienes un poder muy grande. Entonces, si tú generas esa incertidumbre por interés político, y hay que dejarlo claro porque lo hizo por eso, está generando un daño al país muy grande. Y hoy creo que vemos el resultado de que no solamente se duden ahora de cualquier elección que haya, que eso es lo que estamos viendo. Me acuerdo aquí en la Florida cuando salió reelegida la alcaldesa Levin Cava, como el otro candidato decía, se robaron las elecciones. Eso ya no está bien porque estamos... Pero Marco, eso no es particular de un partido, porque cuando ganó Trump la primera elección, también salió un montón de demócratas a decir, él no ganó la elección. Sí, las personas lo que decían cuando él ganó es un presidente ilegítimo. Y ahora toco el tema. Pero ilegítimo no es ir en contra del mismo democracia cuando la gente ilegítimo en el sentido que ellos no estaban de acuerdo que fuera su presidente, y eso es una opinión. Volvemos al tema de libre expresión. Que pone en duda la decisión. Ilegítimo, vaya, si vamos a la raíz de la palabra. No, la forma como... Le quita legitimidad a un proceso. La forma el señor como fue elegido legítimamente. No, por eso estamos de acuerdo. Legítimo. Mi problema con puede justificar eso. Esas personas, la forma como se comunicaron, usando ese término, el legítimo fue el equivocado. Ellos pueden estar de acuerdo con el presidente que les tocó. Entonces no es inherente el tema de las dudas de las elecciones a los republicanos o a Trump. La crítica al sistema que le hizo Trump es el daño significativo. Pero tú nunca viste a Hillary Clinton. Pero ¿cómo que llamar a un presidente ilegítimo no le hace daño al proceso? ¿Tú viste a Hillary Clinton? No lo entiendo, Marco. ¿Tú viste a Hillary Clinton llamando a Georgia pidiendo que le consiguieran votos? Hillary Clinton ni siquiera fue capaz de conceder. Salió, se fue a la casa a llorar y mandó a una vocero a hablar y luego volvió al otro día. Salió al día siguiente. Siguiente. ¿Cuánto se demoró Trump para conceder el 2020? Ese es mi punto. Mi punto es que no es inherente a un lugar. No puedes comparar. De la misma manera que yo admito que el presidente Trump perdió. Si tú pierdes las elecciones... Ganó el año pasado. Si tú pierdes las elecciones... Y ganó el 2016. Tú pierdes las elecciones a presidente, tú tienes derecho, si quieres tomarte 12 horas, tienes el derecho a hacerlo. Mientras llames y concedas a la persona que ganó. Eso lo hizo Hillary Clinton. Entonces voy a retomar el tema. El tema es, ¿verdaderamente estaba en peligro la democracia? Porque el año pasado salió a votar muchísima gente. Por ejemplo, en Georgia. Siempre uso este ejemplo porque claramente va en contra de la narrativa de los que dicen que no era cierto. En Georgia se hizo una transformación en el proceso electoral hace algunos años atrás y algunos decían, ya las minorías no van a poder salir a votar, están quitándole el derecho a votar, un ataque a la democracia. En la siguiente elección salieron a votar más gente. Sí.
que por cierto, de la raza negra, y ha sido así en los últimos años. Lo que se hizo fue asegurar las elecciones, que por cierto, es un tema válido. Hay estados donde las elecciones han generado suspicacias. Ujú. Y está bien que un líder político de cualquier tinte o de cualquier color político exija la revisión de esos mecanismos, ¿no? Si hay algo, si hay algún argumento, evidencia de que hubo algo. Si no hay, es generando incertidumbre. Si tú tienes una prueba de que están metiendo boletas entre lo legal o están cambiando los votos y tienes, pero entiendo, pero cuando ya se te demuestra que no está pasando nada de eso y tú sigues con la retórica de que hay corrupción, de que hay manipulación de la elección, esa incertidumbre a largo plazo nos hace un daño tremendo, porque entonces ya cada elección es debatida. Eso no lo tenía Estados Unidos antes. No lo acepto. ¿Cuándo teníamos eso? Es que lo que no acepto Ujú. es que el planteamiento que tú pones aquí es que lo que sucede de los retos electorales el día de hoy es única y exclusivamente porque el presidente Trump en la elección pasada retó su resultado. Yo no creo. Yo creo que la problemática empieza incluso desde que en 2016 no querían reconocer que ganó y trataron de proveer a través de procesos e investigaciones que coludió con Rusia, o sea, que fueron engaño. ¿No te parece que es No está bien. una característica? Ni que lo nieguen la elección que perdió, pero tampoco que nieguen que el señor ganó o que otro republicano gane en el futuro. No. Hoy de la misma manera, que un republicano diga no ganó. Si los votos están ahí, están ahí. ¿Tú todavía ves algún congresista demócrata diciendo que Trump no ganó las elecciones 2016 o 2024? ¿Hay alguno? Te puedo buscar donde todavía dice, o por lo menos dicen, o siembran la suspicacia. Ahí está saludando a Putin de mano porque es el amigo. El presidente, porque él no el presidente no sigue diciendo que ganó 2020. Ya le dije, eso es un caso, ya te dije, es un caso particular que él puede seguir diciéndolo. Hay gente como yo que cree que él perdió, otros seguirán pensando que ganó, pero eso no justifica, en mi opinión, o le da la responsabilidad absoluta Pero de la que la democracia está o estaba en riesgo solo por él. Porque en todo caso tendríamos que ir, y este ejemplo ya lo hemos usado 1000 veces, pero también mucha gente se sintió completamente traicionada cuando pusieron a un candidato del Partido Demócrata que nadie votó por ella. Como persona que estuvo adentro, los delegados votaron por ella. Estoy de acuerdo que pueden haber personas que no les gusta el Uber, que es demócrata manejando y que había votado. No, son cientos de delegados de cada estado que representan el voto demócrata en cada estado. Entiendo que hay personas que no les ha gustado esa decisión, lo entiendo, pero se votó. Que tú y yo sabemos que eso fue una decisión monetaria por la razón que el dinero que habían recogido con Joe Biden ya no se lo podían transferir absolutamente a nadie, a no ser a su fórmula presidencial. Diferentes facciones y coaliciones dentro del partido en ahí no había este nada, momento decidieron que era la mejor candidata y no fue una elección reñida. El presidente no tuvo un blowout, como dicen. Pero ¿cuál fue el porcentaje de victoria en voto popular del presidente? Marco, terminó siendo la vicepresidenta más popular en la historia de Estados Unidos. Quiero comentarte una cosa. ¿Es una característica o no del presidente de dudar de las cosas que no le gustan? Elecciones cuando pierde o pierden sus candidatos, duda de ellas. Hoy vemos el caso de las estadísticas del Departamento de Estadística de Estados Unidos, cómo él pone en duda cuando salen los resultados negativos económicamente. Cómo pone en duda cuando un juez determina algo en contra de él, pero cuando un juez determina algo en contra de un oponente político de él, ahí sí se celebra. Tú has visto cuando en muchas de las ocasiones dice, respeto la decisión de la Corte, pero no me parece. ¿A ti no te parece que es normal como ejecutivo que precisamente cuestione cosas? Cuestione el operar de la Reserva Federal. Yo, por ejemplo, yo no creo, particularmente, yo no creo que ninguna administración, ninguna persona del Ejecutivo, o sea, ningún presidente, este o cualquiera, debe tener control de la política monetaria del país, que lo hemos visto en muchos países del mundo y es un completo fracaso. Pero sí tienen la potestad de cuestionar las decisiones que está tomando la Reserva Federal. En eso yo sí estoy de acuerdo. Puede opinar que no les gusta, pero no amenazar. O si no le gusta, por ejemplo, cuando la Corte falló en contra de Roe versus Wade, los demócratas salieron a la calle, es que la Corte Suprema tiene la libertad de opinar. Sí, pero el presidente... Pero porque el presidente no puede opinar en contra de una decisión de una Una Corte. cosa es opinar en contra de que no te guste lo que está haciendo el Banco Federal.
Otra cosa muy diferente es decir, creo que lo voy a echar porque no me gusta cómo está gobernando. Cuando sabemos que eso No se va puede. en contra, Pero además, pero es una amenaza que vuelve, él digo, puede, genera inestabilidad en las él instituciones. puede criticar y decirlo. Pero la pregunta es, Mm. en ese sentido de las cortes, esta administración ha criticado decisiones, pero también la otra también ha criticado decisiones de las cortes. Entonces, eso me parece que, no sé, ahí no estamos de acuerdo. Pero quiero La pasar a pregunta otro es, tema importante, mi querido ¿tenemos o Marco. no tenemos que respetar las instituciones? Con eso quiero terminar. Estoy de acuerdo. Ah, bueno, La institucionalidad, el Estado de Derecho es básico ahí está. en una sociedad para que exista este tipo de debates en estos coliseos. No, ¿De acuerdo? de acuerdo. Carteles o el cartel. Ahorita Sol. está el ejército desplegado o la marina frente a las costas de Venezuela, Ujú. ¿no? Acaban de hundir a una embarcación con aparentemente toneladas de cocaína y Ujú. venían aparentemente terroristas, algunos dicen del Tren de Aragua. Ujú. Ya vi por ahí comentarios en las redes sociales de la crítica sobre esa accionar y sobre esa acción. Que el debido proceso, que hay que ver quiénes son, que no sé qué cuánto rollo. Tú y yo, o por lo menos tu familia, tú naciste aquí, venimos de una nación azotada por el narcotráfico, la violencia. ¿No te parece que ya hemos visto el debido proceso, un montón de cuestiones donde terminan es comprándole tiempo a los que hoy han sido declarados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como terroristas a los narcotraficantes? Las personas y la barca que hundieron estaba probado, son narcotraficantes, o sea, por ende, terroristas designados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No encuentro el choque, deberíamos estar aplaudiendo que al resolver esa problemática le trae paz a un continente que no ha podido tener paz en décadas. ¿Qué piensas de eso? Hablamos de las instituciones. Instituciones también son las reglas de juego. Y mientras uno no sea un criminal, uno tiene, por más costoso que sea, regirse por ellas, tiene que regirse por ellas. Lo que vimos en el Caribe con la embarcación, voy a decirle lancha porque era una lancha, tiene para mí dos cosas importantes. Uno es el mal uso de los recursos militares de Estados Unidos. Uy, ¿cómo? Estados ¿Cómo el Unidos, mal uso? tenemos aproximadamente más de media docena de buques de guerra, incluyendo submarinos, en el Caribe, siguiendo lanchas. Y hay que aclarar una cosa, la mayoría del tráfico de droga que proviene de Venezuela, de Colombia, Ecuador, pasa por el Pacífico, no por el Caribe. Eso es un importante dato. Todos esos buques de guerra es un uso excesivo de recursos militares de Estados Unidos para perseguir eso. ¿Tú crees que están Eso, persiguiendo solamente lanchas? ah, ¿Tú crees que solo bueno, persiguen hasta lanchas? ahora el único que hemos visto es, ¿No crees que están precisamente César, al frente del cabecilla del cartel de los soles? ya la Guardia Costera de Estados Unidos hace eso. Y eso es mi segundo punto, el proceso de cómo se hace eso. Tú dices que son narcotraficantes confirmados. Eso dice la inteligencia de Estados Unidos. Viniendo de el partido republicano aquí que genera dudas sobre todo, me sorprende que le crean todo hoy a un gobierno cuando no le han creído nada a gobiernos demócratas. ¿Dónde están las pruebas de que eso era una lancha? Pero lo último que hicieron ustedes fue el acuerdo de Barbados y eso no sirvió para nada. Había que intentar algo diferente porque toda la Es presión, diferente. Esto es darle la diferente. oportunidad a la democracia. No, pero es que ¿Qué te trae? ¿Qué causa? causa el hundimiento de una lancha de unas 3, 4 toneladas de cocaína? Tú usaste una frase importante. Dijiste diferente. Eh, El proceso diplomático que se usó en la administración pasada no era diferente. Lo que tradicionalmente usa Estados Unidos. Esto es diferente. Es histórico. Han traído los buques al frente de los que ellos identifican como el jefe del cartel de los soles, que no es solamente inherente a Venezuela. Está ligado al cartel de México y muchas otras, las FARC en Colombia, ELN y todos estos terroristas. César, Esto es diferente. ¿cuántas décadas llevamos una guerra contra las drogas? Una guerra de Estados Unidos llevando los barcos como lo está haciendo ¿Quién ahora. financió el Plan Colombia? Que fue exitoso. Pero ese es mi punto. Y ese proceso diplomático, del proceso de paz de Juan Manuel No, Santos, Plan Colombia. arruinó Plan el Plan Colombia. Colombia. Porque el Plan Colombia ayudó a reducir precisamente la cantidad de hectáreas de siembra de coca en Colombia y debido al proceso de paz que ignoró el no del pueblo colombiano y el expresidente Juan Manuel Santos le dio precisamente impunidad a los guerrilleros que hoy se sienten en el Congreso. Qué coincidencia. Hoy Colombia nada en hoja de coca y en cocaína
que no se vende en Colombia. Según la inteligencia, la pasan por Venezuela, los mexicanos la manejan, usan toda la infraestructura que tiene Venezuela y eso es lo que hoy esta administración está haciendo. Entonces, siento yo que lo que te estábamos haciendo es lo que siempre se ha hecho y no ha servido, porque puede llegar otro presidente y se le ocurre que, bueno, vamos a hablar con los terroristas, vamos a darles una palmadita en la espalda. No, yo creo que lo que está haciendo es, tomas palabras, porque el único lenguaje que entiende el terrorismo es el lenguaje de los tiros. Cuando tú cortas el suministro, ¿qué pasa con la oferta? Cuando hay menos producto, ¿qué pasa con el producto que ya hay? Me estás dando la razón, o sea, que No. cortando ahorita el suministro. Ajá. ¿Qué pasa con los productos que todavía existe y todavía va a llegar? Va a ¿Tú crees que va a llegar? Va a subir de precio. ¿Pero tú crees que va a llegar? Una lancha hemos visto que han tomado. Lo que voy es... ¿No estás de acuerdo que sean 5 o 11 toneladas que ya no van a llegar a las calles de Estados Unidos, de Europa? ¿Eso está bien? El tema de las drogas no puede ser solamente atacar el envío, el suministro, que ya lo hemos hecho por 50 años. Si tú estás ahorita mismo... Pero déjame termino. Una pregunta, si tú estás ahorita en la administración, vamos a cambiar de presidente, el que sea, y le dicen, Marco Fieri, usted es el que toma la decisión. Señor, hay una lancha con 11 personas, 10 toneladas, lo que sea, de cocaína. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería su orden? ¿Cuál sería tu orden? Por ley, lo que ha hecho la Guardia Costera siempre es, los detiene, los inspecciona, y a veces han tenido apoyo de la Fuerza Naval de Estados Unidos si es necesario. Si encuentran droga, la decomisan. Esa gente no va con varitas de pescar, llevan fusiles y la mayoría de las veces empiezan a disparar. Y la Guardia Costera acaso va con lo mismo. palos de escoba. Lo que nos hicieron fue arriesgar a esos militares desde arriba, chao. Entonces, el problema es que mañana, adiós. Si mañana tú vas en un bote rápido en el Caribe y alguien dice, hey, le dan información, eso es un traficante. ¿Cuál es la ley por la cual se debería regir? ¿Crees que la inteligencia de Estados Unidos recibe el llamado de cualquier tonto y no corrobora? Yo eso no se lo creo, hermano. ¿Tú no crees que el gobierno tiene que explicar por qué decidió en vez de detener un bote? Ya lo explicó Marco Rubio antier y dijo, son criminales. Hoy el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo, no tengo por qué demostrarle nada a nadie, nosotros tenemos certeza. No podemos... ¿Tú le creías a tu secretario de Defensa, o le creías al secretario, tuyo no, al secretario de Defensa de Estados Unidos de la administración pasada? Si estuvieras en esta misma situación, pero fuera una administración demócrata, ¿le crees? Te pongo un ejemplo. Cuando decidieron retirarse de Afganistán y dijeron, fue un éxito. Claramente no fue un éxito porque todos vimos las imágenes. Qué bueno que lo dices aquí. O sea, pero bueno, por eso mismo, tú no dudas de que... Yo no dudo. ¿No crees que haya sido malo? No. Que mañana puede ser otra persona. Son malditos. Y si mañana dicen el cartel de los soles y los del Tren de Aragua y todos los que venden cocaína son terroristas. ¿Qué certeza tienes que esa lancha pertenecía? Porque lo dice la inteligencia de este país y si yo les prefiero creerle a la inteligencia y creerle a los de Venezuela, pues. Y mañana te dicen que ese bote eran 11 venezolanos tratando de escapar de Venezuela. Eso no te lo creo. Pero es posible. Muéstrame es una hipótesis demasiada, es una gimnasia mental muy grande, mi querido Marco. Yo he visto mejores gimnasias mentales de los republicanos. Pero no requieres una prueba. Pero si el grupo de inteligencia, o sea, tienes 6 buques allí. Un ejemplo tienes más. Satélites, si están analizando. ¿Qué más quieres? Que llegue el de allá y coja la harina y haga. Ay, si era coca, arrestados. No, hombre, no, ellos ya lo saben. ¿Cómo van a saber? Pues las pruebas. Porque tienen años de experiencia. Entonces, mañana un policía de Miami-Dade County te puede parar y meter un tiro porque me dijeron que esa es una amenaza. Cuando a mí me para la policía, sí, nunca me ha pasado, pero si me llegaran a parar, yo hago lo que hay que hacer. Bajas la ventana, pones las manitas en el volante. Y usted no discute con la policía. Si a usted no le parece, va a la corte y le dice al juez. Pero no se ponga de loco porque ese señor le da miedo, no sabe quién es usted. En este caso, la inteligencia ya dijo que eran narcotraficantes. Entonces, por lo menos que eran los que llevaban la droga. Cuando un republicano habla de ley y orden, la ley está ahí para tu beneficio como también para tu responsabilidad. Las Fuerzas Armadas tienen leyes. Todos tenemos leyes que regirnos, lo único que no se rigen por leyes son los criminales. ¿Por qué no se rigen por la ley que existe? Marco querido, en este tema del narcotráfico que afecta y que obviamente nosotros como origen colombiano nos hemos visto afectados, ¿qué harías tú para solucionar esta problemática que viene azotando tantísimo
América Latina, que ha generado una pobreza y sobre todo también gran parte de la gente que se va es porque pues la violencia en Sí, sí, sus sí. áreas y distritos es insostenible. Bueno, primero, Solverías. porque te quiero poner el dato final de esta situación del cartel y el bote que se atacó. El gran problema es que para el presidente Trump hacer esto requiere permiso del Congreso de los Estados Unidos. Obama lo hizo, Obama tuvo cientos de ataques con drones en el Medio Oriente para eliminar amenazas o figuras que eran temas de amenaza de seguridad. Yo eso no lo discuto, es el proceso como se debe hacer. Si el cartel de los soles es considerado una amenaza terrorista, Ujú. tú requieres pedir permiso para atacar militarmente cualquier objetivo. Es una regla básica de Estados Unidos. El presidente no declara la guerra, es el Congreso. El Congreso declara la guerra, pero el Ok. presidente en Pero el si tiene mayoría, Ejecutivo, ¿por qué no pidió permiso? no, el presidente de los Estados Unidos ya le informó a toda la gente de la inteligencia Es, de la operación que están haciendo es el para... tema. El Pero te voy a decir presidente algo, no vamos a escoge hacer cuándo algo. baja la Marco, guerra. vamos a hacer algo. Ajá. Esta, Ujú, que lo decida la gente. ujú. Marco, que dice que hay que seguir el status quo y los procesos, o esta nueva estilo, que es precisamente darle un seguimiento rápido a los que aparentemente son traficantes de cocaína, terroristas hoy designados por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a pasar a un tema antes de que están llamando ahorita unos gladiadores. Antes de seguir con ese otro tema, pero te quiero hacer una pregunta breve. CDC, la ciencia, ¿no? Ujú. Pues algunos han venido diciendo que es que hay un ataque en contra de la ciencia, los despidos que han pasado en el CDC. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que la gente tiene derecho a poner en duda. ¿Mm? Lo que sí me parece es cuando tienes figuras públicas importantes del país Ujú. poniendo en duda la ciencia. Este ataque que estamos viendo, porque si es un ataque, si es una limpieza prácticamente el CDC, es por un desencuentro entre la política de vacunas del CDC y lo que cree el secretario de Salud, RFK. Yo creo que las vacunas, la prueba de que las vacunas funcionan, está ahí. Hace un siglo, la mortalidad de los niños era tremenda. Desde que comenzamos a aplicar vacunas, vemos cómo los niños son más saludables, la mortalidad ha caído. ¿Por qué estamos poniendo en duda cosas que funcionan? Eso es lo que yo, ¿por qué? Es lo mismo con las vacunas del COVID. Funcionaron, estamos todos aquí, la mayoría Una vacunados. vacuna inmensamente criticada al comienzo y decían gran parte de los No, demócratas, hasta ¿sabes el qué? presidente, De las cosas que no yo, me la voy a poner. de las cosas, Eso no es. de las Eso cosas no que sirve. yo más le reconozco, el logro más grande que ha tenido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos fue el programa Warp Speed que nos dio las vacunas contra el COVID y nos permitió en un tiempo récord salir de una pandemia que se ve en cada siglo. Y eso se lo reconozco. Me parece preocupante como su misma base, mucha gente cerca a él, no creen en las vacunas cuando eso es un Pero ¿tú logro no más. crees que eso es parte de la misma libertad de expresión, que hay gente que a lo mejor no le parece? Yo creo en las vacunas. Ahora, yo creo también en el cuestionamiento de la medicina en Pero general. el problema es que No, vamos, yo con el tema de la tú medicina puedes lo trago entero. tú puedes cuestionar y eso es, Ok, pero pero si te refutan con hechos, con argumentos, con claridad de ¿qué que, te parece la renuncia, por ejemplo, de esta persona, doctor, apellido, se me olvida ahorita, pero respóndeme, si a ti te refutan una duda que tú puedas tener con hechos probados, con argumentos que demuestran que tu cuestión no tiene razón Ujú. y que si las vacunas funcionan, si alguien perdió las elecciones, cosas por el estilo, ¿tú crees que ya ahí debería morir el tema porque ya se te comprobó que tu cuestión no tiene validez? Tema de las vacunas es uno. Ok, y dentro de ese argumento de la libertad de expresión, ¿no cabe también el hecho de que esa persona de manera individual siga cuestionando o pensando? Pero entonces estás dudando de la realidad, ¿o no es? Pero no es una cuestión individual el dudar o no. Pero entonces estamos dudando de que estas sillas son de café, que son de cuero, y las estoy sintiendo y las estoy viendo. Lo mismo que muchos dudan y dicen que un señor puede decir que es señora. Y eso hay que admitirlo porque lo dijo, ¿no? No, eso es un tema también bastante Porque candente. eso fue una de las parte de la renuncia o la crítica de uno de los que renunció al CDC, Y, que usaban términos que no tienen nada que ver con la y ciencia. en eso estoy completamente desacuerdo en ese tema. Y demócrata,
Un hombre es un hombre, mujer es una mujer. Si tú a los 18 años decides que quieres darle un cambio a tu vida, Ramón, un cambio a ya te tu... estás acercando acá, te estás salvando, ¿eh? Si tú a los 18 años, cuando ya eres mayor de edad y puedes prestar servicio militar y puedes votar, puedes tomar la decisión que tú quieras sobre su cuerpo. Esa es mi opinión. Tú haces lo que quieras, pero no puedes tampoco sobreponerle realidad a las personas de lo que ellos consideran. Entonces, obviamente es un tema tangente, fue clave en las elecciones, pero sí creo que en ese caso el partido tiene que abordarlo con sentido común. Marco, aquí en el Coliseo tenemos un juego que se llama Piensa Mm, como yo pienso. sí, Van a haber unas preguntas sí. donde tú vas a responder como crees que el César Mm, responde y yo respondo como creo que Marco Fieri ok, respondería. listo. Vamos al juego. Y ahora, piensa como pienso. Recuerda, respondes como yo, el César respondería y yo respondo como Marco respondería. Jeffrey Einstein, ¿se suicidó? ¿Cómo César respondería? No, murió causas naturales. A ver, yo creo que Marco diría eh, que debe estar en alguna isla con la lista. No sé la respuesta. La que yo di, ¿crees que tú responderías así? No, yo no respondería así. ¿Tú sí crees que él se suicidó o lo Sí, yo mataron? creo que él se ¿O suicidó. lo suicidaron? Se Se suicidó de un suicidó. tiro en la espalda. Se suicidó, se colgó. Ok, vamos con la siguiente pregunta. China creó el COVID para controlar su población avejentada y sacar a Trump de la Casa Blanca. ¿Cómo respondería yo? Yo creo que César pondría en duda el origen natural del COVID. O sea, ¿sí o no? ¿Tú crees que lo crearon para sacar a Trump de la Casa Blanca? Para eliminar su población vieja, no, pero que ellos mismos lo crearon, creo que sí podría ser. ¿A Yo, qué creas? yo diría, Marco va a responder o respondería algo como, por favor, deja de decir China, eso es racista. Es un virus que simplemente de manera natural nació y salió. ¿Así No, responderías tú o no? para nada. El tema de racismo no lo metería ahí. ¿Pero qué pasó con eso? No, lo natural. Salió de China, eso no hay duda de que eso salió de ahí, está Pero no lo comprobado. inventaron los chinos. O sea, no lo hicieron a propósito los chinos. Yo, siempre creyente en las pruebas, no he visto pruebas que me demuestren eso por el momento. La Ok. prueba es que salió de un tema natural en un mercado en China. Sí. Y si me muestran algo al contrario, lo veré y lo aceptaré si es contundente. La respuesta que diste, como yo, Eh. más o menos, yo sí creo que los chinos tuvieron algo que ver en eso, sin duda alguna. Adrede no lo sé qué tanto, pero eso de que dejas la puerta abierta y bueno, me hago el de la vista gorda y que salga, ¿no? Yo tal vez por ahí. Siguiente pregunta, mi querido Marco. ¿Las mujeres no deberían de ser policías? Yo creo que César. yo creo que el César respondería que no, que sí pueden ser policías. Marco, no, definitivamente las mujeres deben de ser policías, pueden ser policías. ¿Está bien la respuesta? Sí, sí, correcto. Las mujeres pueden hacer mucho y más de lo que hacen los hombres. Así hubiera sido tu respuesta. Sí. Bueno, la mía, la que tú diste, yo también. Yo creo que las mujeres pueden jugar diferentes roles divinamente y fácil, de manera importante. Y la última, la libertad de expresión es falsa. Ninguna sociedad ha aceptado que puedas decir lo que quieras. Yo creo que César diría que sí, que hay sociedades que no aceptan ciertas posiciones y retórica. Ok. Yo creo que Marco diría, la libertad de expresión es importante siempre y cuando no me afecte a mí. Y siempre y cuando no se meta con mi partido demócrata. Ahí sí que silenciarlos. Totalmente desacuerdo. Yo creo que la crítica es válida de cualquier posición y si nos hemos equivocado en mensajes o en posiciones, se valida. Todo el Muy mundo bien. tiene derecho a ser criticado, como Muy bien. también ser escuchado. Ok, yo creo que la respuesta que diste del César es válida. Yo creo que la libertad de expresión existe. Y con esto, mi querido Marco, yo te tengo que dar las gracias por ser valiente y venir hoy. Todavía no me decido si mandarte a los Leones o no. ¿Qué piensan los Centuriones? ¿A los Leones o no? ¡No! Ya ves, te salvaste. Mira tú. Y para honrar eso, Ujú. aquí en el Coliseo Político entregamos precisamente una espada. Muchas Te gracias. sales invictus de esta batalla de ideas, que es importante, ¿no?
Es importante tenerla con respeto, con cariño, con tenacidad, coraje, pero sobre todo exponiendo y defendiendo las ideas con claridad. Y es lo que hacemos aquí en el Coliseo Político. Marco, gracias por venir. César, gracias por tenerme. Importante estos diálogos siempre. Gracias, hermano. Y ustedes, Gracias. amigos, no se les olvide que el Coliseo Político está aquí para traerle el debate de ideas, un debate que no escucha ni verá en ninguna otra parte más que en Red Latina Network. Hasta pronto. Esto es Coliseo Político.